Mi hija pensaba que seguía ciego. Pero lo que vi esa noche, en la oscuridad de mi propia casa, me abrió los ojos de la forma más dolorosa posible. Me llamo Víctor Ramírez, tengo 65 años, y durante toda mi vida fui periodista. Mi trabajo era descubrir verdades ocultas. Hasta que una verdad me dejó ciego, un accidente, una noche lluviosa, y luego, nada más que sombras. Los doctores dijeron que nunca volvería a ver, pero se equivocaron. Meses después, poco a poco, las sombras comenzaron a tener forma. Luego, los contornos. Y finalmente, los rostros. Mi vista regresaba, pero nadie lo sabía. Decidí guardar silencio, porque empecé a notar algo. Amigo, antes de continuar, ¿podrías suscribirte a mi canal, por favor? Los necesito mucho a ustedes. Algunas personas se sentían demasiado cómodas con mi ceguera, y si quería saber quiénes eran en realidad, tenía que seguir siendo el ciego. Mi hija Laura era todo lo que tenía, o eso creía. Desde que se casó, me visitaba cada semana. Decía que no quería que me sintiera solo. Pero sus ojos, sí, ya los veía, reflejaban otra cosa, culpa. Y cada vez que venía, no lo hacía sola. La acompañaba su suegro, don Fernando Ramiro, un empresario arrogante, con un perfume tan fuerte como su ego. Siempre hablaba como si el mundo le perteneciera. Incluso cuando estaba en mi casa, nunca me miraba a los ojos, tal vez porque sabía que los míos volvían a ver. Esa noche, algo cambió. Yo estaba sentado en el sofá, con mi bastón apoyado en la pierna. La casa estaba en silencio. Podía escuchar el reloj del comedor y mi propio corazón. De pronto, un sonido arriba. Pasos, susurros. Y una risa. La risa de Laura. Pero no era una risa de hija. Era una risa nerviosa, prohibida, culpable. Me levanté con cuidado. Cada paso que daba hacía que el piso crujiera como si también tuviera miedo. Subí las escaleras despacio, siguiendo el rastro de esa voz. Una puerta entreabierta, una luz tenue filtrándose por la rendija, y dos sombras moviéndose. Demasiado cerca. Apoyé el bastón contra la pared y acerqué el rostro al hueco de la puerta. Mis ojos aún no eran perfectos, pero bastó un segundo para entenderlo todo. Laura, mi hija, y junto a ella, don Fernando, sus cuerpos, sus manos, sus respiraciones. Todo lo que vi me quemó el alma. Quise gritar, quise romper algo, pero me quedé inmóvil. No por miedo, sino porque, en ese instante, supe exactamente qué iba a hacer. No era un padre herido. Era un hombre que iba a escribir la historia más impactante de su vida. Y esta vez, las víctimas no serían anónimas. Serían ellos. Bajé las escaleras de la misma forma en que había subido, como un fantasma en su propia casa. Cada movimiento calculado, cada respiración contenida. No podía permitir que me descubrieran. No todavía. Mi ventaja era el engaño, y esa ventaja apenas comenzaba a revelarse en todo su potencial. Me senté de nuevo en el sofá, con las manos apretadas sobre el bastón. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ellos podrían escucharlo desde arriba. Cerré los ojos, no porque no pudiera ver, sino porque necesitaba procesar lo que acababa de presenciar. Mi hija, la niña que crié sola después de que su madre muriera. La misma que juraba amarme, cuidarme, estar conmigo hasta el final. Esa niña ahora era una mujer que traicionaba a su esposo, a su familia, y a mí mismo, con el padre de su marido. Pasaron 20 minutos antes de que escuchara pasos bajando. Primero los de Fernando, pesados y seguros, como si nada malo hubiera pasado. Luego los de Laura, más ligeros, casi vacilantes. Abrí los ojos a medias, fingiendo estar adormilado en la penumbra de la sala. «¿Papá, estás despierto?», preguntó Laura con voz suave. Demasiado suave para alguien que acababa de cometer semejante acto. «Sí, hija», respondí con voz ronca, apoyándome en el bastón como si fuera mi única conexión con el mundo. Me quedé dormido un momento. «¿Ya te vas?». «Sí, papá».
Don Fernando me llevará a casa. Héctor está trabajando hasta tarde otra vez. Su voz temblaba apenas, pero yo lo noté. Sabía escuchar mentiras. Había pasado décadas haciéndolo. Fernando apareció detrás de ella, con ese aire de suficiencia que siempre lo acompañaba. Don Víctor, cuídese mucho. Ya sabe que cuenta con nosotros para lo que necesite. Su tono era cordial, casi paternal, pero cada palabra era una burla silenciosa. Me preguntaba si sabía que yo podía verlo, o si simplemente no le importaba porque me consideraba inofensivo. Gracias, Fernando, respondí, mirándolo directamente a los ojos por una fracción de segundo antes de desviar la mirada hacia la nada. Vi cómo su expresión no cambiaba, cómo seguía sonriendo con esa confianza arrogante. No sabía nada. Bien, así debía ser. Laura se acercó y me besó en la frente. Ese gesto, que antes me llenaba de calidez, ahora me quemaba como hierro al rojo vivo. Mañana vengo otra vez, papá. Te quiero. Yo también te quiero, Laura, dije, aunque cada palabra me costaba más que la anterior. La vi alejarse junto a Fernando. Escuché cómo cerraban la puerta, cómo arrancaba el coche y se alejaban por la calle. Solo entonces me permití respirar. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. Ya no fingía ceguera. Mis ojos seguían el rastro de las luces traseras del coche hasta que desaparecieron en la noche. Entonces, saqué mi teléfono del bolsillo. Mis dedos temblaban, no de miedo, sino de rabia contenida. Abrí la grabadora de voz. Presioné el botón rojo y comencé a hablar. Día 1, fecha, jueves, 24 de octubre. Nombre del sujeto, Laura Ramírez Mendoza, mi hija. Cómplice, Fernando Ramiro. Empresario, 62 años, suegro de la sujeto. Acción observada, adulterio consumado en mi casa, habitación de invitados, segundo piso, 23 horas con 40 minutos. Pausé la grabación y respiré hondo. No era solo un padre dolido, era un investigador. Y esto era ahora un caso. El caso más importante de mi vida. Subí al segundo piso, esta vez sin bastón, sin fingir. Entré a la habitación donde los había visto. Las sábanas estaban revueltas, el aire aún olía a ese maldito perfume de Fernando, mezclado con el aroma floral que Laura siempre usaba. Tomé fotografías con mi teléfono desde diferentes ángulos. Documenté todo. Las almohadas, las marcas en las sábanas, incluso una copa de vino olvidada en la mesita de noche. Esto no era venganza impulsiva, era justicia meticulosamente planeada. Regresé a mi habitación y abrí mi computadora portátil. Mis ojos aún no estaban perfectos para leer textos pequeños por mucho tiempo, pero podía manejarlo. Abrí un documento nuevo y comencé a escribir. Proyecto: La verdad oculta. Objetivo: reunir evidencia suficiente para exponer la relación ilícita entre Laura Ramírez y Fernando Ramiro. Método: observación encubierta, documentación fotográfica, grabaciones de audio cuando sea posible. Fase 1. Recopilación de información durante un periodo de 3 semanas. Fase 2. Confrontación estratégica. Fase 3. Ejecución del plan final. Guardé el documento en una carpeta cifrada y cerré la laptop. Me recosté en la cama, mirando al techo. El sueño no vendría fácilmente esa noche, lo sabía, pero no importaba. Había esperado 12 meses en la oscuridad. Podía esperar unas semanas más para ver cómo la luz destruía a quienes me habían traicionado. Los días siguientes fueron una tortura meticulosamente orquestada. Cada vez que Laura venía a visitarme, yo la observaba con ojos que ella creía ciegos. Estudiaba cada gesto, cada palabra, cada mentira disfrazada de preocupación. Y lo más perturbador de todo era darme cuenta de cuánto tiempo llevaba mintiendo. Las señales siempre estuvieron ahí, pero yo estaba demasiado cegado por el amor paternal para verlas. Incluso cuando aún tenía vista. Laura llegaba los martes y jueves por la tarde, siempre con la misma excusa. Héctor trabajaba hasta tarde, y ella no quería que yo estuviera solo. Pero ahora sabía la verdad. Héctor no trabajaba hasta tarde esos días.
Fernando le pagaba horas extras a su propio hijo para mantenerlo ocupado, mientras él se acostaba con su nuera. El martes siguiente, Laura llegó a las 6 de la tarde. Traía comida preparada, como siempre, y una sonrisa que ahora me parecía nauseabunda. «Papá, te traje tu favorita, paella de mariscos del restaurante que te gusta». Dejó la bolsa sobre la mesa de la cocina y se acercó a besarme en la mejilla. «Gracias, hija», respondí, manteniendo mi voz neutra. «¿Y Héctor?» «Trabajando, como siempre. Su padre le encargó un proyecto importante y está consumido por eso». La facilidad con la que mentía me helaba la sangre. No había vacilación, ni culpa visible en su voz. Era una mentirosa consumada. Qué bueno que tiene un suegro que confía en él. Dije con intención, aunque ella no captó el doble sentido. O tal vez sí, pero lo ignoró. «Sí, don Fernando es muy exigente, pero justo», respondió mientras comenzaba a calentar la comida. Escuchar ese nombre en su boca, pronunciado con tanta naturalidad, me revolvía el estómago. Comimos juntos en la mesa del comedor, como habíamos hecho cientos de veces. Ella hablaba sobre cosas triviales: el clima, una amiga que se había mudado, un programa de televisión que estaba viendo. Yo asentía y respondía lo mínimo necesario, mientras mi mente trabajaba en otra cosa completamente diferente. Necesitaba evidencia más sólida. Las fotografías de las sábanas no eran suficientes. Necesitaba algo irrefutable, algo que ningún abogado pudiera desestimar como circunstancial. Necesitaba grabaciones de audio o, mejor aún, video. Después de la cena, Laura se ofreció a lavar los platos. «Tú descansa, papá. Ya hiciste suficiente hoy». Siempre decía eso, aunque yo no había hecho nada más que sentarme y fingir. Mientras ella estaba en la cocina, subí al segundo piso con mi bastón, manteniendo la actuación. Entré a la habitación de invitados y saqué de mi bolsillo un pequeño dispositivo que había comprado en línea días atrás. Era una cámara de vigilancia del tamaño de un enchufe USB, con conexión Wi-Fi y grabación activada por movimiento. La instalé estratégicamente detrás de un marco de fotos en la cómoda, apuntando directamente a la cama. Desde mi teléfono, verifiqué que la señal funcionara correctamente. Perfecto. Bajé justo cuando Laura terminaba de secar el último plato. «¿Fuiste al baño, papá?», preguntó con genuina preocupación. «Sí, todo bien», respondí, sentándome nuevamente en mi sillón favorito. Ella se quedó una hora más, hablando de naderías, hasta que su teléfono vibró. Lo revisó rápidamente y vi cómo sus ojos se iluminaban brevemente antes de que controlara su expresión. «¿Papá? Tengo que irme. Héctor ya salió del trabajo y me está esperando». Otra mentira. Pero esta vez, yo tenía manera de verificarla. Después de que Laura se fue, abrí la aplicación de la cámara en mi teléfono. La transmisión en vivo mostraba la habitación vacía, esperando. Sabía que no tendría que esperar mucho. Y no me equivoqué. A las 10 de la noche, escuché un coche estacionándose frente a mi casa. No era el de Laura, era el BMW negro de Fernando. Escuché pasos en el porche, luego una llave girando en la cerradura. Laura tenía llave de mi casa, por supuesto. Nunca imaginé que la usaría para esto. Subieron directamente al segundo piso, sin siquiera verificar si yo estaba despierto. Su arrogancia era asombrosa. Desde mi habitación, con la puerta apenas entreabierta, pude escuchar sus voces, sus risas, y luego el inconfundible sonido de la puerta de la habitación de invitados cerrándose. Abrí la aplicación de la cámara. La imagen era perfectamente clara. Laura y Fernando estaban ahí, y la cámara estaba grabando cada segundo. No miré mucho tiempo, no porque no pudiera soportarlo, sino porque ya tenía lo que necesitaba. Dejé que la grabación continuara mientras yo me metía en mi cama y cerraba los ojos, no para dormir, sino para planear. En 3 semanas tendría suficiente evidencia. Y entonces, el mundo de Fernando Ramiro y el de mi hija colapsarían de formas que nunca podrían imaginar. Una semana después, yo no era el mismo hombre quebrado que había fingido ser durante meses. Por fuera, seguía siendo Víctor el ciego,
el padre vulnerable que necesitaba ayuda para todo. Por dentro, era el periodista que había expuesto corrupción política, escándalos empresariales y crímenes sin resolver. Y ahora, tenía el caso más personal y devastador de mi carrera entre manos. Había recopilado 6 grabaciones diferentes de Laura y Fernando en esa habitación. Cada encuentro documentado con fecha, hora y duración. Además, había comenzado a investigar más profundamente a Fernando Ramiro. Si iba a destruirlo, necesitaba conocer cada uno de sus puntos débiles. Fernando no era solo un empresario exitoso. Era un tiburón que había construido su imperio sobre negocios turbios. Usando mis contactos antiguos del periódico, descubrí que había estado involucrado en varios escándalos fiscales que nunca llegaron a juicio porque sobornó a las personas correctas. También descubrí algo más interesante. Fernando había estado casado 3 veces y en cada divorcio, su exesposa había salido con mucho menos de lo que legalmente le correspondía. ¿Intimidación? ¿Chantaje? Probablemente ambas cosas. Pero había algo más que me intrigaba: la relación entre Fernando y su hijo Héctor. En apariencia, Fernando era el padre orgulloso que le había dado a su hijo un puesto ejecutivo en su empresa. Pero en realidad, Héctor era poco más que un empleado glorificado, constantemente menospreciado y controlado por su padre. Héctor no tenía acceso real a las cuentas de la empresa, no tomaba decisiones importantes, y su salario, aunque generoso, estaba muy por debajo de lo que su posición debería pagar. Fernando mantenía a su hijo bajo su bota. Y ahora también se acostaba con su nuera. Esa información me dio una idea peligrosa, pero brillante. El viernes por la tarde llamé a Héctor. Fue la primera vez que lo contactaba directamente en meses. Su voz sonó sorprendida al otro lado de la línea. «Don Víctor, ¿está todo bien? ¿Le pasó algo a Laura?» No, tranquilo, hijo. Todo está bien. Solo quería hablar contigo. Hace mucho que no conversamos, y bueno, eres mi yerno. Me gustaría que vinieras a tomar un café mañana por la tarde, si tienes tiempo. Hubo una pausa. Podía imaginar a Héctor tratando de descifrar si esto era genuino o había algún problema. Claro, don Víctor. Mañana a las 5 está bien. Perfecto, te espero. Colgué el teléfono y sonreí. Las piezas comenzaban a moverse en el tablero. Al día siguiente, Héctor llegó puntualmente. Era un hombre de 38 años, bien parecido, de modales educados, pero con una tristeza latente en los ojos que nunca había notado antes. O tal vez sí la había notado, pero la había ignorado pensando que era el estrés del trabajo. Pasa, Héctor. Gracias por venir, dije con la hospitalidad de un padre preocupado. Nos sentamos en la sala y preparé café para ambos. Cada movimiento lo hacía con la torpeza fingida de un ciego, aunque mis ojos veían perfectamente cada detalle de su lenguaje corporal. «¿Cómo va todo, hijo? Te veo cansado», comencé, tanteando el terreno. Héctor suspiró, y en ese suspiro había años de frustración contenida. «El trabajo es intenso, don Víctor. Mi padre es muy exigente. Sí, Fernando siempre ha sido un hombre de carácter fuerte», dije midiendo mis palabras. «Pero dime, ¿cómo están tú y Laura? ¿Todo bien en el matrimonio?» Vi cómo se tensaba levemente. «Sí, todo bien. Aunque últimamente ella ha estado muy ocupada cuidándolo a usted, y yo con el trabajo. Apenas nos vemos». «¿No te molesta que venga tan seguido?», pregunté, observándolo cuidadosamente. «No, para nada. Es su padre, es lo correcto». Su respuesta fue automática, pero sus ojos miraron hacia un lado. Estaba mintiendo, o al menos ocultando algo. «Héctor, ¿puedo ser directo contigo?», dije, inclinándome ligeramente hacia adelante. «Sé que no puedo ver, pero puedo sentir las cosas. Y siento que no eres feliz. ¿Me equivoco?». Hubo un largo silencio. Héctor miró su taza de café como si contuviera las respuestas a preguntas que nunca se atrevió a hacer. Finalmente, habló. «No soy infeliz, don Víctor. Solo, a veces siento que mi vida no es mía. Mi padre decide en qué proyectos trabajo, cuándo trabajo
Incluso sugiere dónde Laura y yo deberíamos vivir. Y Laura, ella siempre está de acuerdo con lo que él dice. Ahí estaba, la grieta que necesitaba. ¿Y eso te molesta?, pregunté suavemente. Me frustra, admitió con una honestidad que probablemente nunca había compartido con nadie. Siento que tanto mi padre como Laura tienen esta conexión especial y yo estoy fuera de ella, como si fueran un equipo y yo solo soy el que está ahí. Si tan solo supieras cuán cerca estás de la verdad, pensé. Pero no dije nada, solo asentí con comprensión. Héctor, quiero que sepas algo. Eres un buen hombre, mejor de lo que muchos te dan crédito, y mereces ser tratado con respeto, por tu padre y por tu esposa. Sus ojos se humedecieron levemente, aunque luchó por contener cualquier emoción. Gracias, don Víctor. Eso significa mucho. Hablamos durante otra hora sobre temas triviales, pero ya había plantado la semilla. Héctor ahora sabía que alguien lo valoraba, alguien veía su sufrimiento. Y cuando llegara el momento de la verdad, esa semilla habría crecido lo suficiente como para convertirlo en mi aliado, lo supiera él o no. Después de que Héctor se fuera, me senté en mi sillón y sonreí. Fernando creía que controlaba el tablero, pero no sabía que yo ya había movido varias piezas estratégicamente. Y lo mejor de todo, era que él seguía sin saber que yo podía ver. El juego apenas comenzaba. Pasaron 2 semanas más. 2 semanas de actuación perfecta, de grabaciones acumulándose en mi teléfono cifrado, de investigación nocturna que me dejaba los ojos cansados pero el espíritu encendido. Había recopilado 11 grabaciones en total, cada una más explícita y condenatoria que la anterior. Pero sabía que no era suficiente simplemente exponer el adulterio. Quería algo más grande. Quería destruir el pedestal sobre el cual Fernando Ramiro se había construido. A través de un viejo contacto en el departamento financiero del periódico donde trabajé, obtuve acceso a registros públicos de las empresas de Fernando. Lo que encontré fue una mina de oro. Irregularidades fiscales, transacciones sospechosas con empresas fantasma en paraísos fiscales, contratos gubernamentales obtenidos mediante licitaciones amañadas. Fernando no era solo un adúltero, era un criminal de cuello blanco que había evadido la justicia durante décadas. Pero necesitaba algo más, necesitaba su confesión. El martes por la noche, Laura llegó como siempre. Esta vez venía especialmente alegre, casi radiante. «Papá, traje tu postre favorito, flan de caramelo». Me besó en la frente y fue directo a la cocina. «Qué bueno, hija. ¿Y a qué se debe tanto entusiasmo?», pregunté mientras ella preparaba la mesa. «Nada en particular, solo es un buen día», respondió, pero su sonrisa la delataba. Probablemente había estado con Fernando esa misma tarde, antes de venir. Cenamos juntos, y durante la conversación dejé caer una bomba calculada. «Laura, he estado pensando en algo. Estoy considerando vender esta casa». Se atragantó levemente con su bebida. «¿Qué? ¿Por qué, papá?» «Es demasiado grande para mí solo. Y con mi condición me resulta difícil mantenerla. Pensé que podría mudarme a un apartamento más pequeño, o tal vez incluso a una residencia asistida». Vi el pánico en sus ojos, aunque intentó ocultarlo. Esta casa no era solo mi hogar. Era el lugar donde ella y Fernando tenían sus encuentros secretos. «Papá, no digas eso. Esta es tu casa. Héctor y yo podemos ayudarte más. No necesitas venderla». «Ya lo he decidido, Laura. De hecho, ya contacté a un agente inmobiliario. Vendrá la próxima semana a hacer una evaluación». Esa noche, después de que Laura se fuera visiblemente alterada, no me sorprendió cuando, 3 horas más tarde, escuché el BMW de Fernando estacionándose afuera. Pero esta vez, en lugar de subir directamente al segundo piso, escuché voces en el porche. Laura estaba afuera con él. Me acerqué silenciosamente a la ventana del comedor, oculto por las cortinas. Podía verlos claramente bajo la luz del porche. Laura estaba agitada, moviendo las manos mientras hablaba.
Fernando la tranquilizaba, acariciando su brazo de esa manera posesiva que me revolvía el estómago. Saqué mi teléfono y comencé a grabar en video. «No puedes dejar que venda la casa, Fernando», decía Laura con voz urgente. «Tranquila, cariño. No va a venderla, es solo una idea. Tu padre es viejo y está asustado. Le hablaré yo, lo convenceré de que es una mala decisión». «¿Y si no funciona? ¿Dónde nos veremos?» Fernando rió, esa risa arrogante que tanto odiaba. «Siempre hay hoteles, Laura. No es tan dramático. Los hoteles dejan registros. Aquí estábamos seguros. Seguimos estándolo. Él no puede ver, ¿recuerdas?» Fernando la tomó por la cintura y la atrajo hacia él. «Además, esto ya no puede durar para siempre. Eventualmente tendremos que tomar una decisión». «¿Qué tipo de decisión?», preguntó Laura, su voz una mezcla de esperanza y miedo. «Dejar a nuestras parejas. Tú divorciarte de Héctor, yo separarme oficialmente de Carmen. Empezar una vida juntos, sin escondernos». Laura se quedó en silencio por un momento. «¿Y Héctor? ¿Tu hijo?» «Héctor es débil. Siempre lo ha sido. Se recuperará, y si no lo hace, no es mi problema. Yo merezco ser feliz, Laura. Y tú también». Ella asintió lentamente, y luego lo besó. Un beso largo, apasionado, justo frente a mi casa, bajo la luz del porche, creyendo que su secreto estaba seguro porque el ciego en el interior no podía verlos. Pero yo lo veía todo, y lo grabé todo. Después de que se fueran, volví a mi computadora y descargué el video. Ahora tenía no solo evidencia del adulterio, sino también una grabación de ambos conspirando abiertamente, mencionando el divorcio, desestimando a Héctor y mostrando su desprecio absoluto por las personas que supuestamente amaban. Era hora de mover la última pieza antes del jaque mate. Al día siguiente, llamé a un abogado. No cualquier abogado, sino Rodrigo Salinas, un viejo amigo mío del mundo del periodismo que se había reinventado como abogado litigante, especializado en casos de alto perfil. Si alguien podía ayudarme a orquestar lo que tenía en mente, era él. Nos reunimos en un café del centro. Rodrigo era un hombre de 55 años, de cabello plateado y ojos afilados que no se perdían nada. Cuando llegué con mi bastón y mis gafas oscuras, me recibió con un abrazo. «Víctor, ¿cuánto tiempo? Lamento mucho lo de tu vista». «Gracias, Rodrigo», dije mientras nos sentábamos. Una vez que la mesera se alejó, me quité las gafas y lo miré directamente a los ojos. Su expresión cambió inmediatamente de simpatía a sorpresa absoluta. «Víctor, ¿puedes ver?» «Parcialmente. Suficiente». Le expliqué todo, el accidente, la recuperación secreta y la razón por la que había mantenido mi condición en secreto. Luego saqué mi teléfono y le mostré una de las grabaciones de Laura y Fernando. Rodrigo observó en silencio, su expresión profesional y controlada, pero vi cómo apretaba la mandíbula. Cuando terminó, dejó el teléfono sobre la mesa. «Esto es... Dios mío, Víctor, lo siento mucho. No quiero tu compasión, Rodrigo. Quiero tu ayuda. ¿Qué necesitas?» Le expliqué mi plan completo, cada detalle, cada paso. Rodrigo escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, se recostó en su silla y silbó bajo. «Es arriesgado, muy arriesgado, pero si funciona, Fernando Ramiro no solo perderá a su familia, perderá todo». «Ese es precisamente el punto», dije. Rodrigo asintió lentamente. «Está bien, cuenta conmigo, pero necesitaremos moverte rápido y con precisión. Un solo error y todo se viene abajo». «No habrá errores», prometí. Salí de esa reunión sintiendo algo que no había sentido en meses: esperanza. No la esperanza de reconciliación o perdón, sino la esperanza de justicia. La clase de justicia que solo un hombre invisible puede ejecutar. Los siguientes días fueron una coreografía de engaños meticulosamente calculados. Rodrigo y yo nos reuníamos cada 2 días en lugares discretos para afinar cada detalle del plan. Mientras tanto, yo continuaba mi papel de padre ciego y vulnerable, permitiendo que Laura y Fernando siguieran sintiéndose seguros en su traición.
El jueves de esa semana, decidí agregar otra capa a mi estrategia. Llamé a Héctor nuevamente e insistí en que viniera a cenar. Esta vez, me aseguré de que Laura supiera de la invitación. Quería ver cómo reaccionaba. Cuando Héctor llegó esa noche, Laura apareció 30 minutos después, aparentemente sorprendida de encontrarlo allí. «No sabía que vendrías hoy, cariño», dijo con una sonrisa forzada, mientras lo besaba en la mejilla. «Tu padre me invitó. Dijo que quería una cena familiar», respondió Héctor, mirándola con una mezcla de confusión y algo más que no pude identificar completamente. ¿Sospecha? ¿Resentimiento? Cenamos los tres juntos en un ambiente tenso disfrazado de normalidad. Yo guiaba la conversación hacia temas seguros: las noticias, el clima, anécdotas viejas de cuando Laura era niña, pero observaba cada interacción entre ellos, la forma en que Laura evitaba el contacto visual prolongado con su esposo, cómo Héctor servía vino en su copa sin que ella tuviera que pedirlo, un gesto de cuidado que ella apenas reconocía con un «gracias» distraído. «Héctor, ¿cómo va todo en la empresa?», pregunté en medio del plato principal. Él suspiró, una respuesta que ya se había vuelto familiar. «Igual que siempre, don Víctor. Mi padre tiene sus formas y yo tengo que adaptarme». «¿No crees que mereces más reconocimiento por el trabajo que haces?», pregunté directamente, ignorando la mirada de advertencia que Laura me lanzó. Héctor se quedó callado por un momento, jugando con su tenedor. «A veces sí lo pienso, pero es complicado cuando trabajas para tu padre. Las líneas entre lo profesional y lo personal se difuminan. Tal vez deberías considerar trabajar en otro lugar», sugerí. «Un hombre de tu talento no debería sentirse atrapado». «Papá», intervino Laura con un tono más cortante de lo necesario. «Héctor está bien donde está. La empresa familiar es importante. Solo estoy diciendo que tiene opciones», repliqué con calma. «La vida es demasiado corta para ser infeliz». El resto de la cena transcurrió con una tensión apenas contenida. Laura estaba molesta conmigo por sembrar dudas en Héctor, y Héctor estaba visiblemente contemplativo, como si mis palabras hubieran tocado una fibra sensible. Después de que se fueron, revisé las cámaras. Como esperaba, Laura no volvió esa noche para encontrarse con Fernando. Mi intervención había funcionado. Había introducido suficiente incomodidad como para que ella fuera más cautelosa, al menos temporalmente. Pero Fernando no era un hombre que aceptara retrasos. 2 días después, el sábado por la mañana, Fernando apareció en mi puerta sin previo aviso. Escuché el timbre y miré por la mirilla. Allí estaba él, con su traje caro y su expresión de suficiencia. Tomé mi bastón y abrí la puerta con mi mejor actuación de ciego desorientado. «¿Quién es?», pregunté, fingiendo no reconocer su voz. «Soy yo, don Víctor, Fernando. Pasaba por el barrio y pensé en visitarlo». «Ah, Fernando, qué sorpresa. Pasa, pasa». Lo guié hacia la sala manteniendo cada movimiento torpe y vacilante. Se sentó en el sofá como si fuera el dueño del lugar. «Don Víctor quería hablar con usted sobre algo que me comentó Laura. ¿Es cierto que está pensando en vender la casa?». Ahí estaba. Había venido a proteger su territorio. «Sí, he estado considerándolo», respondí, sentándome en mi sillón favorito. «Esta casa es muy grande para mí solo, y con mi condición». «Con todo respeto, don Víctor, creo que sería un error», interrumpió Fernando con esa autoridad falsa que usaba para controlar a todos a su alrededor. «Esta casa tiene historia, valor sentimental. Laura creció aquí. ¿Realmente quiere dejarla ir?». «Precisamente por eso lo estoy considerando», dije. «Laura tiene su propia vida ahora. No necesita que yo me aferre a recuerdos». «Pero la familia es importante, don Víctor. Y esta casa es parte de esa familia. Además, ¿dónde iría? ¿Una residencia de ancianos? Usted merece mejor que eso». «¿Y qué sugiere usted, Fernando?», pregunté, manteniendo mi tono neutral. «Quédese aquí. Nosotros lo ayudaremos más. Puedo incluso contratar a alguien para que venga diariamente a asistirlo. Usted no tiene que estar solo». «Eso es muy generoso», dije, observándolo por el rabillo del ojo.
Su lenguaje corporal estaba tenso. Esto no era generosidad, era desesperación disfrazada. No es generosidad, es lo correcto, insistió. Usted es el padre de Laura. Es parte de nuestra familia. Qué irónico escuchar esas palabras de un hombre que estaba destruyendo esa misma familia. Lo pensaré, Fernando. De verdad aprecio su preocupación, dije, dándole suficiente esperanza como para mantenerlo tranquilo, pero no comprometiendo nada. Se quedó otros 20 minutos, hablando sobre temas triviales, pero podía sentir su ansiedad bajo la fachada de cortesía. Cuando finalmente se fue, me permití una sonrisa. Fernando estaba nervioso, y un hombre nervioso comete errores. Esa noche llamé a Rodrigo. Ya casi estamos listos. ¿Cómo van los preparativos de tu lado? Todo en orden, respondió. Los documentos están listos, los contactos están en su lugar. Solo falta que tú des la señal. Dame una semana más. Quiero una última grabación, la definitiva. ¿Estás seguro de que vendrán de nuevo? Vendrán, dije con certeza. Fernando no puede evitarlo. Es arrogante y adicto al control. Y esa será su perdición. Colgué el teléfono y miré hacia el techo. Una semana más de actuación. Una semana más de ver a mi hija traicionar todo lo que yo le enseñé. Pero sería la última semana de su mentira. Porque después de eso, la verdad explotaría de una manera que ninguno de ellos podría contener. La semana que siguió fue la más difícil emocionalmente. Cada interacción con Laura se sentía como una tortura autoimpuesta. Verla mentir con tanta facilidad, fingir preocupación mientras destruía su matrimonio y mi confianza, era un dolor que ningún padre debería experimentar. Pero me mantuve firme. Había llegado demasiado lejos como para flaquear ahora. El miércoles por la noche, Laura llegó con una noticia. Papá, Héctor y yo vamos a salir de la ciudad este fin de semana. Es nuestro aniversario y queremos pasar tiempo juntos. ¡Qué bonito, hija! ¿A dónde irán? Pregunté, sabiendo que probablemente era otra mentira. A un hotel en la costa, solo 2 días para reconectar. Su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado la frase frente a un espejo. Me alegra que se tomen ese tiempo, dije, aunque por dentro sabía que ese viaje probablemente nunca ocurriría, o al menos no como ella lo describía. Después de que se fue, llamé discretamente a Héctor desde mi teléfono. Hijo, Laura me contó sobre su viaje de aniversario. ¡Qué hermoso detalle! Hubo una pausa confusa del otro lado. ¿Viaje de aniversario? Don Víctor, nuestro aniversario fue hace 3 meses. Mi sospecha se confirmó. Ah, debo haber entendido mal. Disculpa, Héctor. No hay problema. ¿Está todo bien? Sí, solo cosas de la edad. Colgué rápidamente antes de que pudiera hacer más preguntas. Entonces Laura estaba planeando pasar el fin de semana con Fernando, usando un viaje de aniversario ficticio como coartada. Perfecto. Esto era exactamente la oportunidad que necesitaba. El viernes por la noche, como era predecible, Laura llamó. Papá, ya nos vamos. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo antes de que salgamos? Estoy bien, hija. Disfruten su viaje. Te llamaré mañana para ver cómo estás. No hace falta. Concéntrate en Héctor. Estaré bien. Colgó. Y yo me quedé sentado en la oscuridad de mi sala, esperando. Sabía que Laura no había salido de la ciudad. Probablemente estaba en un hotel con Fernando, o tal vez en su apartamento secreto que mis investigaciones habían descubierto que él mantenía en el centro de la ciudad. Pero lo que ellos no sabían era que Rodrigo y yo habíamos preparado algo especial para ese fin de semana. El sábado por la mañana llegó un sobre certificado a mi puerta. Lo había estado esperando. Dentro había documentos legales que Rodrigo había preparado meticulosamente. Una demanda civil contra Fernando Ramiro por fraude fiscal, malversación de fondos corporativos y soborno. Cada acusación estaba respaldada por la evidencia que habíamos recopilado durante semanas. Pero ese sobre no era para mí, era para Héctor. Llamé a Héctor nuevamente. Hijo, ¿podrías venir? Llegó un documento importante y necesito que alguien me ayude a leerlo. Claro, don Víctor, voy para allá. Héctor llegó 30 minutos después. Se veía cansado, con ojeras profundas.
¿Laura no está para ayudarlo con esto? Preguntó mientras entraba. Está de viaje, ¿recuerdas? Su aniversario. Ah, sí. Su tono era plano, sin emoción. Definitivamente había problemas en ese matrimonio que iban más allá de lo que yo conocía. Le entregué el sobre. ¿Puedes leerme qué dice? No entiendo muy bien de qué se trata. Héctor abrió el sobre y comenzó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente de curiosidad a confusión, y luego a horror absoluto. Don Víctor, esto es una demanda contra mi padre. ¿De dónde sacó esto? Llegó por correo certificado esta mañana. ¿Qué dice exactamente? Héctor leyó en voz alta, su voz temblando ligeramente. Las acusaciones eran devastadoras. Evasión fiscal por millones, contratos gubernamentales obtenidos mediante soborno, empresas fantasma usadas para lavar dinero. Cada página era más incriminatoria que la anterior. ¿Es esto real?, preguntó Héctor, mirándome con ojos llenos de incredulidad. No lo sé, hijo. Tú conoces a tu padre mejor que yo. ¿Crees que sea capaz de esto? Héctor se dejó caer en el sofá, el documento todavía en sus manos. Yo no lo sé. Mi padre siempre ha sido agresivo en los negocios, pero esto es criminal. ¿Qué harás? No lo sé, admitió, pasándose las manos por el rostro. Necesito hablar con él. Necesito saber si esto es verdad. Héctor, antes de que vayas, hay algo más que debes saber. Me levanté y caminé hacia él, sin bastón esta vez. Héctor no lo notó, estaba demasiado sumido en el shock. ¿Qué cosa? He estado investigando algunas cosas últimamente, y descubrí información que no es fácil de compartir. ¿Qué tipo de información? Respiré profundo. Información sobre Laura. Su cuerpo se tensó inmediatamente. ¿Qué pasa con Laura? Héctor, ¿alguna vez has sospechado que ella pueda estar viéndose con alguien más? El silencio que siguió fue ensordecedor. Héctor me miró fijamente, y en ese momento vi algo en sus ojos que confirmó lo que sospechaba. Él ya lo sabía, o al menos lo intuía. ¿Por qué pregunta eso? Su voz era apenas un susurro. Porque tengo evidencia. ¿Evidencia de qué? De que Laura está teniendo una aventura. Y no es con cualquiera, Héctor. Es con tu padre. Las palabras cayeron como una bomba nuclear en la sala. Héctor se quedó completamente inmóvil, su rostro drenándose de color. Eso es imposible. No puede ser verdad. Ojalá no lo fuera, hijo. Saqué mi teléfono y abrí la carpeta de videos. Pero lo es, y puedo probártelo. Le mostré uno de los videos más recientes. Héctor lo observó durante 10 segundos antes de apartar la vista, su mano tapando su boca como si fuera a vomitarse. Dios mío, no puede ser. Lo siento, Héctor. Siento muchísimo que tengas que verlo así. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con voz rota. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? No lo sé con certeza, pero al menos varios meses, tal vez más. Héctor se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro, sus manos temblando. Sabía que algo estaba mal. Sabía que Laura estaba distante, pero nunca imaginé que sería con mi propio padre. Lo siento, repetí, y realmente lo sentía. A pesar de todo, Héctor era una víctima tanto como yo. ¿Por qué me lo dice ahora? ¿Por qué no antes? Porque necesitaba evidencia sólida, y porque necesitaba que vieras quién es realmente tu padre, antes de que te mostrara quién es realmente tu esposa. Ambos nos han traicionado, Héctor, pero juntos podemos hacer que paguen por ello. Héctor me miró con ojos enrojecidos. ¿Qué quiere que haga? Ayúdame a destruirlos, dije sin rodeos. Ayúdame a asegurarme de que tanto tu padre como Laura enfrenten las consecuencias de lo que han hecho. No solo el adulterio, sino todo. Los crímenes de tu padre, las mentiras de Laura, todo. Héctor se sentó nuevamente, su cabeza entre sus manos. Pensó durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, levantó la vista. ¿Qué necesita de mí? Sonreí.
acceso a los archivos financieros de tu padre. Tú trabajas en la empresa. Tienes acceso a información que yo no puedo obtener legalmente. Con eso, podemos asegurarnos de que esta demanda prospere. Eso sería traicionar a mi padre. Tu padre ya te traicionó a ti, Héctor. Múltiples veces. ¿Cuánto más vas a permitir que abuse de ti? Héctor miró hacia la ventana, sus ojos perdidos en algún punto del horizonte. Finalmente asintió, casi imperceptiblemente. Está bien, lo haré. Pero con una condición. ¿Cuál? Cuando todo esto termine, cuando ambos estén destruidos, quiero desaparecer. Dejar esta ciudad, empezar de nuevo en otro lugar. ¿Puede ayudarme con eso? Por supuesto, hijo. Tienes mi palabra. Estrechamos manos. En ese momento, Héctor dejó de ser mi yerno para convertirse en mi cómplice. Y juntos, íbamos a hacer que Fernando Ramiro y Laura Ramírez pagaran cada una de sus mentiras. Héctor se fue de mi casa con copias de los videos y el documento de la demanda. Me prometió volver en 3 días con la información financiera de su padre. Yo sabía que no era una decisión fácil para él, traicionar a su padre y a su esposa simultáneamente, pero a veces el dolor es el catalizador necesario para la acción. Los siguientes días fueron de una tensión insoportable. Laura me llamó 2 veces desde su supuesto viaje, preguntándome cómo estaba, mintiendo sobre las playas hermosas y la comida deliciosa del hotel. Cada palabra que decía era veneno disfrazado de miel. El martes por la tarde, Héctor regresó. Traía consigo una memoria USB y una expresión de determinación fría que no le había visto antes. Aquí está todo, dijo, entregándome el dispositivo. Archivos financieros de los últimos 5 años, correos electrónicos comprometedores, grabaciones de llamadas telefónicas donde mi padre discutía sobornos. Suficiente para mandarlo a prisión por décadas. Buen trabajo, Héctor. Sé que no fue fácil. No lo fue. Pero después de ver esos videos, después de entender quién es realmente el hombre al que he llamado padre toda mi vida, no tuve dudas. Le entregué la USB a Rodrigo esa misma noche. Él la revisó durante horas en mi presencia, sus ojos escaneando documentos tras documentos. Víctor, esto es oro puro. Fernando Ramiro está acabado. Con esto y la evidencia del adulterio, podemos destruirlo completamente. ¿Cuándo presentamos la demanda? Mañana mismo, pero antes necesitamos hablar del plan para Laura. ¿Qué sugieres? Rodrigo se recostó en su silla, pensativo. El adulterio no es ilegal en sí mismo, pero en un proceso de divorcio será devastador para ella. Héctor puede solicitar el divorcio por causales de infidelidad, y con esos videos no habrá defensa posible. Además, dependiendo de los acuerdos prenupciales, ella podría perder todo. Héctor dice que no hubo acuerdo prenupcial. Aún mejor. Entonces él puede solicitar la división equitativa de bienes y compensación por daño moral. Laura saldrá de esto sin nada, y su reputación quedará destruida, agregué. En esta ciudad todos sabrán lo que hizo. Exactamente. Pero Víctor, hay algo que debo preguntarte. ¿Estás seguro de que quieres ir tan lejos? Ella sigue siendo tu hija. La pregunta me hizo pausar. Por supuesto que Laura era mi hija. Había sido mi mundo entero después de que su madre murió. Pero la mujer que había traicionado a su esposo con su suegro, la mujer que había usado mi ceguera como cobertura para sus encuentros ilícitos, la mujer que había mirado mi falsa vulnerabilidad y había visto una oportunidad en lugar de un padre que necesitaba cuidado. Esa mujer no era la hija que yo crié. Estoy seguro, respondí finalmente. Ella tomó sus decisiones. Ahora debe enfrentar las consecuencias. El miércoles por la mañana, la demanda contra Fernando Ramiro fue presentada formalmente ante el tribunal. Rodrigo se aseguró de que una copia fuera enviada directamente a la oficina de Fernando y otra a los medios de comunicación. Para el mediodía, la noticia estaba por todos lados. Empresario Fernando Ramiro, acusado de fraude y corrupción. Demanda millonaria, expone imperio criminal de Ramiro. Ramiro enfrenta posible prisión por evasión fiscal.
Yo estaba en mi sala mirando las noticias en mi laptop cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era Laura. ¿Papá? ¿Viste las noticias? No, hija. ¿Qué noticias? Fingí ignorancia perfectamente. Don Fernando, el papá de Héctor. Hay acusaciones horribles contra él. Fraude, corrupción, cosas terribles. ¡Qué terrible! ¿Y Héctor cómo está? No lo sé. No contesta mis llamadas. Estoy tratando de comunicarme con él, pero nada. Tal vez esté con su padre, apoyándolo en este momento difícil. Tal vez, respondió Laura, pero su voz temblaba. Podía sentir su pánico creciendo. Si Fernando caía, su relación secreta podría salir a la luz en medio de las investigaciones. ¿Cuándo regresas de tu viaje?, pregunté inocentemente. Ya regresé, papá. Volvimos anoche porque Héctor tenía trabajo urgente. Mentira tras mentira tras mentira. Deberías ir con él, Laura. Su familia te necesita ahora. Sí, tienes razón. Te llamo después, papá. Colgó rápidamente. Yo me recosté en mi sillón y sonreí. Las fichas de dominó comenzaban a caer. Esa noche, Fernando llamó a mi teléfono. Su voz, normalmente tan controlada y arrogante, sonaba desesperada. Don Víctor, necesito hablar con usted. ¿Qué pasa, Fernando? Estas acusaciones son falsas. Alguien está tratando de destruirme, de quitarme todo lo que he construido. Necesito que sepa que soy inocente. ¿Por qué me dice esto a mí, Fernando? Porque usted es familia, y en momentos como este, la familia debe mantenerse unida. Familia. La palabra me dio náuseas. Fernando, yo no soy tu familia, soy el padre de tu nuera, y honestamente, no me concierne lo que estés enfrentando. Pero, don Víctor, te deseo suerte con todo, Fernando. Adiós. Colgué sin esperar su respuesta. 2 horas después, Héctor apareció en mi puerta con una bolsa de viaje. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? No puedo volver a mi casa, no puedo ver a Laura sin querer. Puedes quedarte el tiempo que necesites, hijo, dije, abriendo la puerta completamente. Tu vieja habitación está lista. Gracias, don Víctor. No sabe cuánto significa esto. Esa noche Héctor y yo nos sentamos en la sala, bebiendo whisky en silencio. No hablamos mucho, no hacía falta. Ambos sabíamos lo que vendría. La tormenta apenas comenzaba. Al día siguiente, los abogados de Fernando emitieron un comunicado negando todas las acusaciones y prometiendo luchar contra la difamación maliciosa. Pero cuando Rodrigo presentó la evidencia ante la corte, cuando los documentos y grabaciones salieron a la luz pública, las negaciones de Fernando comenzaron a sonar huecas. No, tranquilo, hijo. Todo está bien. Solo quería hablar contigo. Hace mucho que no conversamos, y bueno, eres mi yerno. Me gustaría que vinieras a tomar un café mañana por la tarde, si tienes tiempo. Hubo una pausa. Podía imaginar a Héctor tratando de descifrar si esto era genuino o había algún problema. Claro, don Víctor. Mañana a las 5 está bien. Perfecto, te espero. Colgué el teléfono y sonreí. Las piezas comenzaban a moverse en el tablero. Al día siguiente, Héctor llegó puntualmente. Era un hombre de 38 años, bien parecido, de modales educados, pero con una tristeza latente en los ojos que nunca había notado antes. O tal vez sí la había notado, pero la había ignorado pensando que era el estrés del trabajo. Pasa, Héctor. Gracias por venir, dije con la hospitalidad de un padre preocupado. Nos sentamos en la sala y preparé café para ambos. Cada movimiento lo hacía con la torpeza fingida de un ciego, aunque mis ojos veían perfectamente cada detalle de su lenguaje corporal. ¿Cómo va todo, hijo? Te veo cansado, comencé, tanteando el terreno. Héctor suspiró, y en ese suspiro había años de frustración contenida. El trabajo es intenso, don Víctor. Mi padre es muy exigente. Sí, Fernando siempre ha sido un hombre de carácter fuerte, dije midiendo mis palabras. Pero dime, ¿cómo están tú y Laura? ¿Todo bien en el matrimonio? Vi cómo se tensaba levemente. Sí, todo bien.
aunque últimamente ella ha estado muy ocupada cuidándolo a usted, y yo con el trabajo, apenas nos vemos. ¿No te molesta que venga tan seguido?, pregunté, observándolo cuidadosamente. No, para nada. Es su padre, es lo correcto. Su respuesta fue automática, pero sus ojos miraron hacia un lado. Estaba mintiendo, o al menos ocultando algo. Héctor, ¿puedo ser directo contigo?, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante. Sé que no puedo ver, pero puedo sentir las cosas. Y siento que no eres feliz. ¿Me equivoco? Hubo un largo silencio. Héctor miró su taza de café como si contuviera las respuestas a preguntas que nunca se atrevió a hacer. Finalmente, habló. No soy infeliz, don Víctor. Solo, a veces siento que mi vida no es mía. Mi padre decide en qué proyectos trabajo, cuándo trabajo, incluso sugiere dónde Laura y yo deberíamos vivir. Y Laura, ella siempre está de acuerdo con lo que él dice. Ahí estaba, la grieta que necesitaba. ¿Y eso te molesta?, pregunté suavemente. Me frustra, admitió con una honestidad que probablemente nunca había compartido con nadie. Siento que tanto mi padre como Laura tienen esta conexión especial y yo estoy fuera de ella, como si fueran un equipo y yo solo soy el que está ahí. Si tan solo supieras cuán cerca estás de la verdad, pensé. Pero no dije nada. Solo asentí con comprensión. Héctor, quiero que sepas algo. Eres un buen hombre, mejor de lo que muchos te dan crédito. Y mereces ser tratado con respeto, por tu padre y por tu esposa. Sus ojos se humedecieron levemente, aunque luchó por contener cualquier emoción. Gracias, don Víctor. Eso significa mucho. Hablamos durante otra hora sobre temas triviales, pero ya había plantado la semilla. Héctor ahora sabía que alguien lo valoraba, alguien veía su sufrimiento. Y cuando llegara el momento de la verdad, esa semilla habría crecido lo suficiente como para convertirlo en mi aliado, lo supiera él o no. Después de que Héctor se fuera, me senté en mi sillón y sonreí. Fernando creía que controlaba el tablero, pero no sabía que yo ya había movido varias piezas estratégicamente. Y lo mejor de todo, era que él seguía sin saber que yo podía ver. El juego apenas comenzaba. Pasaron 2 semanas más. 2 semanas de actuación perfecta, de grabaciones acumulándose en mi teléfono cifrado, de investigación nocturna que me dejaba los ojos cansados pero el espíritu encendido. Había recopilado 11 grabaciones en total, cada una más explícita y condenatoria que la anterior. Pero sabía que no era suficiente simplemente exponer el adulterio. Quería algo más grande. Quería destruir el pedestal sobre el cual Fernando Ramiro se había construido. A través de un viejo contacto en el departamento financiero del periódico donde trabajé, obtuve acceso a registros públicos de las empresas de Fernando. Lo que encontré fue una mina de oro. Irregularidades fiscales, transacciones sospechosas con empresas fantasma en paraísos fiscales, contratos gubernamentales obtenidos mediante licitaciones amañadas. Fernando no era solo un adúltero, era un criminal de cuello blanco que había evadido la justicia durante décadas, pero necesitaba algo más, necesitaba su confesión. El martes por la noche, Laura llegó como siempre. Esta vez venía especialmente alegre, casi radiante. «Papá, traje tu postre favorito, flan de caramelo». Me besó en la frente y fue directo a la cocina. «Qué bueno, hija. ¿Y a qué se debe tanto entusiasmo?», pregunté mientras ella preparaba la mesa. Ayudaba con las compras, cocinaba ocasionalmente, y por las noches nos sentábamos a ver las noticias juntos, observando cómo el escándalo seguía dominando los titulares. «¿Cómo te sientes?», le pregunté una noche mientras bebíamos café. «Vacío», admitió. «Pensé que me sentiría vengado, triunfante incluso, pero solo me siento vacío». El dolor no desaparece con la venganza, Héctor. Solo cambia de forma. ¿Se arrepiente de lo que hicimos?, pensé en su pregunta cuidadosamente. No me arrepiento de exponer la verdad, pero me arrepiento de que la verdad tuviera que ser tan horrible. Héctor asintió en silencio.
Mi padre me llamó ayer. ¿Qué te dijo? Que todo fue un error, que Laura lo sedujo, que él estaba confundido, vulnerable, que yo tenía que entender que no fue su culpa. ¿Y tú qué respondiste? Nada. Colgué. No hay nada que pueda decir que justifique lo que hizo. Es un cobarde que no puede aceptar responsabilidad por sus acciones. Eres más fuerte de lo que él jamás fue, Héctor. Ojalá eso me hiciera sentir mejor. La audiencia preliminar del caso criminal contra Fernando se programó para un mes después del estallido del escándalo. Rodrigo me mantenía informado de cada desarrollo. Sus abogados están tratando de negociar un acuerdo. Me dijo por teléfono. Saben que con la evidencia que tenemos, no tienen ninguna posibilidad en juicio. ¿Qué tipo de acuerdo? Quieren reducir los cargos a cambio de una declaración de culpabilidad. Probablemente entre 5 y 7 años de prisión, más restitución financiera completa. Es un buen trato considerando que podría enfrentar 20 años. Y el acuerdo incluiría admitir públicamente sus crímenes. Sí. Tendría que hacer una declaración completa ante el tribunal. Entonces acepta el acuerdo, dije. Quiero escucharlo admitir todo frente al mundo. 2 semanas después, Fernando Ramiro se presentó ante el tribunal. Yo estaba allí, sentado en las bancas públicas con mis gafas oscuras y mi bastón, manteniendo mi disfraz hasta el final. Héctor estaba a mi lado, su rostro una máscara de inexpresividad controlada. Fernando lucía irreconocible. El hombre que siempre vestía trajes de diseñador, ahora llevaba un traje barato arrugado. Su cabello, antes perfectamente peinado, ahora mostraba canas descuidadas. Había perdido peso y su rostro estaba demacrado. Cuando el juez le pidió que se levantara para hacer su declaración, Fernando lo hizo con dificultad, como si sus piernas apenas pudieran sostenerlo. Fernando Ramiro, comenzó el juez, se le han presentado cargos de evasión fiscal, fraude corporativo, soborno de funcionarios públicos y malversación de fondos. ¿Cómo se declara? Fernando miró al suelo. Culpable, su señoría. ¿Entiende que al declararse culpable, está admitiendo responsabilidad completa por estos crímenes? Sí, su señoría. ¿Y entiende las consecuencias de esta declaración? Sí. El juez continuó leyendo los detalles del acuerdo. 7 años de prisión, restitución financiera de 23 millones, pérdida de todas las licencias comerciales, prohibición permanente de ocupar puestos ejecutivos. Fernando aceptó cada término con un simple, sí, su señoría. Su voz era apenas audible. Cuando el juez preguntó si tenía algo que decir antes de la sentencia formal, Fernando levantó la vista por primera vez. Sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron brevemente en Héctor. Vi cómo su rostro se descomponía, cómo trataba de contener las lágrimas. Solo quiero decirle a mi hijo que lo siento. Sé que no significa nada viniendo de mí. Sé que he destruido cualquier amor o respeto que pudiera haber tenido por mí. Pero lo siento, Héctor. Lo siento por todo. Héctor no respondió, no se movió, no mostró ninguna emoción. Simplemente miró hacia adelante como si su padre no existiera. El juez golpeó su mazo. Fernando Ramiro, por la presente es sentenciado a 7 años de prisión en una instalación federal, comenzando inmediatamente. Que Dios tenga misericordia de su alma. 2 oficiales se acercaron y colocaron esposas en las muñecas de Fernando. Mientras lo llevaban fuera de la sala, giró su cabeza una última vez hacia Héctor, sus ojos suplicantes. Pero Héctor ya se había levantado y caminaba hacia la salida, sin mirar atrás. Yo lo seguí, manteniendo mi bastón y mi actuación. Afuera del tribunal, había una multitud de periodistas esperando. Héctor se abrió paso entre ellos sin hacer comentarios, y yo hice lo mismo. Una vez en mi coche, con Héctor conduciendo, finalmente hablamos. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Pensé que me sentiría satisfecho, pero solo siento pena. Pena por el hombre que pudo haber sido y nunca fue. Eso te hace mejor persona que él, Héctor.
¿Usted cree que algún día pueda perdonarlo? Honestamente no lo sé. El perdón es algo muy personal, pero no tienes que decidirlo hoy. Tienes toda una vida para averiguarlo. Condujimos en silencio el resto del camino. Cuando llegamos a casa, Héctor fue directo a su habitación. Yo me senté en la sala y saqué mi teléfono. Había llegado el momento de la conversación que había estado posponiendo. Marqué el número de Laura. Ella respondió al primer timbre como si hubiera estado esperando mi llamada. ¿Papá? Sí, Laura, soy yo. Papá, por favor, necesito verte. Necesito explicarte, por favor. Está bien, dije finalmente. Ven mañana a las 4 de la tarde. Es hora de que hablemos. Colgué antes de que pudiera responder. Me recosté en mi sillón y cerré los ojos. La parte más difícil aún estaba por venir. Confrontar a mi hija, la niña que crié, la mujer que me traicionó, y decidir qué quedaba, si es que quedaba algo, de nuestra relación. Laura llegó exactamente a las 4 de la tarde. La vi desde la ventana, sentada en su coche durante varios minutos, antes de atreverse a salir. Cuando finalmente tocó la puerta, abrí manteniendo mi bastón y gafas oscuras. Lucía devastada. Había perdido peso, su ropa colgaba suelta, y sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. «Hola, papá», susurró. «Pasa, Laura». Nos sentamos en silencio incómodo. Ella en el sofá, yo en mi sillón habitual. «Gracias por recibirme. Pensé que nunca querrías verme. Necesitamos hablar. Ha esperado demasiado. No sé por dónde empezar». «Empieza por la verdad. Por una vez dime la verdad». Las lágrimas comenzaron a caer. «Todo lo que has escuchado es verdad. Fernando y yo, durante meses, aquí, en tu casa, mientras pensabas que venía a cuidarte». «¿Cómo comenzó?» «Al principio solo hablábamos. Fernando me escuchaba de formas que Héctor nunca lo hizo. Me sentía importante, vista. ¿Y de ahí? ¿Y eso justifica traicionar a tu esposo con su propio padre?» Se encogió ante mis palabras. «No justifica nada. Me sentía tan sola en mi matrimonio, papá. Héctor siempre trabajaba, nunca estaba presente. Entonces debiste trabajar en tu matrimonio, no destruirlo de la peor manera posible». «Lo sé», lloró abiertamente ahora. «He vivido con esto cada segundo. No puedo dormir, no puedo comer». La cara de Héctor cuando vio los videos. ¿Los vio? Suficiente. Me miró como si fuera un monstruo. Actuaste como uno. ¿Eso piensas? Que soy un monstruo. No sé quién eres, Laura. La hija que crié valoraba la lealtad y la honestidad. Esa niña desapareció. Sigo siendo tu hija. ¿Lo eres? Porque mi hija nunca habría usado mi ceguera para esconder su aventura. Mi hija nunca habría mentido una y otra vez mientras yo dependía de ella. Papá, por favor. Me quité las gafas oscuras y la miré directamente. ¿Sabes cuántas veces te vi con Fernando? Mi vista regresó hace meses, Laura. Lo vi todo. Su rostro palideció completamente. No, no puede ser. Decidí no decirle a nadie porque quería ver quiénes eran realmente las personas cuando creían que no podía verlas. Y descubrí que mi propia hija me usaba de la manera más vil. Si hubiera sabido que podías ver. ¿Qué? ¿No lo habrías hecho? Te engañas a ti misma. Solo te importa porque te descubrieron. No pudo responder. Lo que más duele no es solo la traición. Es que usaste mi vulnerabilidad para tu beneficio. Convertiste mi casa en un nido de mentiras. Lo siento muchísimo, papá. ¿Lo sientes? ¿O sientes haber sido descubierta? Ambas. Daría cualquier cosa por cambiar lo que hice. Pero no puedes. Héctor te perdió. Fernando está en prisión. Tu reputación está destruida. ¿Y nuestra relación? No sé si puede repararse. ¿Entonces me cortarás de tu vida? Pensé cuidadosamente. No lo sé. Parte de mí quiere perdonarte porque eres mi hija, pero otra parte no sabe si puede superar esto. ¿Qué puedo hacer? Nada. No puedes deshacer lo que pasó. Solo puedes vivir con las consecuencias y convertirte en una mejor persona. Y tal vez, solo tal vez,
con mucho tiempo encontremos un camino de regreso. Pero no hoy. No hoy. Se levantó lentamente. ¿Puedo abrazarte? Dudé, pero finalmente asentí. Laura me abrazó, su cuerpo temblando con sollozos. A pesar del dolor y la furia, era mi niña y verla destrozada también me rompía el corazón. Te amo, papá. Siempre lo he hecho. Yo también te amo, Laura, pero el amor no es suficiente para curar esto. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró. Fernando me manipuló. Sé que no me quita responsabilidad, pero él usó mis inseguridades. Lo sé. Y él está pagando. Pero tú también tomaste decisiones, Laura, una y otra vez. Esas son solo tuyas. Asintió y se fue. La vi alejarse desde la ventana. Solo entonces me permití llorar. No por la mujer que se iba, sino por la niña inocente que alguna vez fue, la que solía correr por esta casa riendo. Esa niña se había ido para siempre, y en su lugar quedaba una mujer rota que tendría que encontrar su propio camino de regreso a la humanidad. Los meses siguientes fueron de sanación lenta. Héctor continuó viviendo conmigo mientras finalizaba su divorcio. Laura no disputó nada. El proceso fue rápido y doloroso. Héctor recibió la casa, los bienes y compensación por daños morales. Laura se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. ¿Alguna vez piensas en hablarle?, le pregunté a Héctor una noche. A veces. Solo para entender si alguna vez me amó realmente o si fui solo un medio para acercarse a mi padre. Creo que te amó, Héctor, pero buscó validación en lugares equivocados y confundió atención con amor. Eso no la excusa. No, pero tal vez la explica. Héctor asintió. He estado en terapia. Mi terapeuta dice que debo procesar toda una vida de abuso emocional de mi padre. Probablemente por eso me casé con Laura. Esa sensación de nunca ser suficiente era familiar. Mereces mejor. Lo sé ahora. Pero me tomará tiempo. Con el tiempo, Héctor comenzó a florecer. Consiguió trabajo donde su talento era valorado. Se unió a un gimnasio. Salía con amigos. Incluso empezó a tener citas. Estaba aprendiendo a ser feliz consigo mismo. En cuanto a mí, finalmente anuncié públicamente que mi vista había regresado. Inventé una historia sobre tratamiento experimental. Nadie cuestionó los detalles. Volví al periodismo investigativo escribiendo sobre corrupción, abuso de poder y justicia social. Mi experiencia me había dado nueva perspectiva, y mis artículos resonaban con lectores que también habían sido traicionados. 3 meses después, recibí una carta de Laura. Querido papá, sé que no tengo derecho a escribirte. He estado viviendo con las consecuencias cada día. He perdido todo. He estado en terapia intensiva trabajando en mis problemas de autoestima y patrones autodestructivos. Nunca volví a hablar con Fernando. Lo que había entre nosotros era una ilusión tóxica que destruyó vidas. No pido perdón. Solo quiero que sepas que te amo y paso cada día tratando de ser digna de ser llamada tu hija otra vez. Con amor y arrepentimiento, Laura. Leí la carta varias veces. Cada lectura provocaba emociones diferentes. Furia, tristeza, compasión. Héctor la encontró y leyó. ¿Vas a responder? No lo sé. Parte de mí quiere creer que ha cambiado. Pero otra parte recuerda cuántas veces mintió con la misma convicción. La gente puede cambiar, don Víctor. Mírame. Hace meses era miserable. Ahora estoy en camino a ser feliz. Tienes razón. Pero el cambio requiere acciones consistentes, no solo palabras. Entonces responde. Dile que la puerta no está cerrada, pero que tiene mucho que demostrar. Finalmente escribí. Laura, aprecio tu honestidad y que busques ayuda. Sin embargo, el perdón se gana con acciones consistentes. Hoy no puedo decir que te he perdonado. Sería mentira. Pero la puerta no está completamente cerrada. Si realmente te conviertes en mejor persona, tal vez en el futuro tengamos alguna relación. Será nueva, construida desde cero. La anterior murió con tu traición. Por ahora necesito espacio. Respeta eso. Víctor. 6 meses después, recibí otra carta de Laura. Esta era diferente.
Papá, he estado trabajando en mí misma. No para ganar tu perdón, sino porque lo necesitaba. Conseguí trabajo en una organización sin fines de lucro que ayuda a mujeres víctimas de abuso doméstico. Es humilde, paga poco, pero por primera vez siento que hago algo significativo. También asisto a un grupo de apoyo. Escuchar historias de otros me ha ayudado a verme con claridad. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser mejor. Laura, esta vez respondí rápido. Laura, me alegra saber que trabajas en ti misma. El trabajo que haces suena significativo. Tal vez podríamos tomar un café algún día. Si quieres, llámame la próxima semana. Papá. Laura llamó 3 días después. Su voz sonaba más estable, madura. Nos encontramos en un café pequeño. Cuando entré, se levantó nerviosa, se veía diferente. Cabello más corto, ropa simple, sin maquillaje. Pero lo más notable era su expresión. Había una serenidad mezclada con tristeza madura. Gracias por venir, dijo. Gracias por invitarme. Ordenamos café. El silencio inicial fue incómodo hasta que Laura habló. No sé por dónde empezar. Cuéntame sobre tu trabajo. Su rostro se iluminó. Es intenso pero gratificante. Trabajo en el centro de llamadas, respondiendo a mujeres que necesitan ayuda urgente. Es humillante en el buen sentido. Me hace ver cuán privilegiada fui y cuán mal usé esos privilegios. Me ha dado perspectiva. Estas mujeres han sufrido cosas terribles y luchan por reconstruir sus vidas. Si ellas pueden, yo también. Hablamos 2 horas. No tocamos directamente el tema de Fernando o Héctor, pero hablamos de su sanación, terapia, planes futuros. Era una conversación que nunca habríamos tenido antes. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Laura. Claro. ¿Cuándo volvió tu vista? Meses antes de que fueran descubiertos. ¿Y nos observaste todo ese tiempo? Sí. Bajó la mirada. Debe haber sido horrible. Fue devastador, pero necesario. Necesitaba saber la verdad completa. Alguna vez podrás perdonarme, no solo por la aventura, sino por usar tu ceguera así. Honestamente no lo sé, Laura, pero estoy aquí tomando café contigo. Eso es más de lo que pensé posible hace meses, así que tal vez estoy en camino al perdón. Es más de lo que merezco. El perdón no se trata de merecer, se trata de decidir no dejar que el resentimiento te consuma. Nos despedimos con un abrazo breve pero genuino. No era la relación de antes, pero era un comienzo. Mientras tanto, Héctor había comenzado a salir con alguien. Se llamaba Andrea, era ingeniera, compartía su amor por el senderismo y la lectura. Era completamente diferente a Laura, directa, sin pretensiones, con risa genuina. Había una ligereza que nunca vi en su relación con Laura. ¿Qué piensas?, preguntó Héctor. Me gusta. Parece genuina. Lo es. Y estar con ella no se siente como trabajo. No tengo que demostrar nada. Solo es fácil. Así debería ser. Estoy feliz por ti. Gracias, don Víctor. Por todo. Por abrirme los ojos, por darme un lugar, por ser más padre para mí de lo que el mío jamás fue. No necesitas agradecerme. Eres como un hijo para mí ahora. Nos abrazamos. Habíamos perdido mucho, pero también ganado una relación genuina construida sobre honestidad. 1 año después del escándalo, Rodrigo organizó una cena para celebrar el éxito del caso. Habíamos desmantelado toda una red de corrupción. Víctor, dijo Rodrigo levantando su copa, convertiste tu dolor en justicia no solo para ti, sino para muchos otros. No lo hice solo. Todos jugaron un papel crucial. Aún así, fuiste la pieza clave. ¿Y ahora qué sigue? Tal vez viajar, visitar lugares que nunca tuve tiempo de ver. ¿Y Laura? Seguimos teniendo café cada 2 semanas. No es lo que era, pero es algo. Estamos reconstruyendo lentamente. ¿Crees que algún día podrás perdonarla completamente? Tal vez. O tal vez solo aprenderé a vivir con lo que sucedió sin que me consuma. A veces este es el mejor resultado posible. Esa noche reflexioné sobre todo. Había empezado este viaje siendo un hombre ciego, literal y figurativamente.
La recuperación de mi vista me había permitido ver verdades devastadoras, pero también me había dado el poder de actuar. Fernando estaba en prisión pagando por sus crímenes. Laura reconstruía su vida desde cero. Héctor había encontrado la felicidad que siempre mereció. Y yo había encontrado paz, no a través del olvido, sino confrontando la verdad más dolorosa. ¿Valió la pena todo el dolor? No lo sé. Pero actué según mis principios. Busqué la verdad sin importar cuán dolorosa fuera. Y finalmente encontré una manera de seguir adelante sin estar atado por las mentiras del pasado. La ceguera puede ser física o metafórica. Yo había experimentado ambas. Y ahora, con mis ojos completamente abiertos, podía ver claramente no solo el mundo a mi alrededor, sino también el camino recorrido y el que aún estaba por delante. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente sin pesadillas.